Bueno, vamos a, en la misma actitud que estamos, pedirle al Señor que Él sea el que hable a nuestras vidas, el que esta palabra traiga frutos y frutos abundantes. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres el Señor que habla a nuestras vidas con un propósito. Y queremos que ese propósito sea cumplido. Que esta palabra a través de la obra del Espíritu Santo traiga frutos y frutos abundantes para toda nuestra vida. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. El título de la palabra: Desarrollando talentos. Comienza un nuevo año y necesitamos entregar toda nuestra vida en sus manos, y más sabiendo que Él nos ha dado herramientas con las cuales vivir cada día, trabajar cada día, ser las personas que somos en los roles que tenemos en los diferentes escenarios de nuestra vida. Amén. Mateo capítulo 25, de los versículos 14 al 30, nos habla acerca de la parábola de los talentos. Y allí en el contexto general encontramos a un señor que tiene unos talentos y va para un viaje, y antes de irse a ese viaje llama a 3 personas para darles talentos. A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Y en ese contexto vamos a escuchar la voz de Dios acerca de lo que nos quiere hablar acerca de los talentos en nuestras vidas. Amén. Y lo primero que debemos entender y del tema que vamos a hablar es de la importancia que tienen los talentos para nuestra vida. Y la importancia de un talento, un don, una capacidad, una habilidad, cualquier herramienta que Dios dispone para nuestra vida, no depende del destino al que llega el talento. No es porque sea Edgar Rodríguez el que recibe el talento por el cual el talento se hace importante. El talento, el don se hace importante desde el origen. Y el origen es Dios. Y Dios fue el que planeó, diseñó, ideó ese talento para ti y para mí. Y para toda la humanidad. A cada uno le asignó un talento o varios talentos y dones. Efesios 1:4 nos dice que desde antes de la fundación del mundo ya había pensado, ya había ideado, ya había imaginado lo que sería de ti y lo que sería de mí. Y para ello es necesario dar herramientas. Por lo tanto, Dios diseñó cada talento, cada don, cada capacidad. Todo lo diseñó antes de la fundación del mundo. Y por eso es tan importante los dones, porque vienen de parte de Dios. Pero no solamente eso, Dios los personalizó. Y aquí vamos a entrar al segundo texto que vamos a tomar como referencia, y es Éxodo capítulo 31. Y aquí encontramos a 2 personas, quizás no muy famosas como Moisés, como David, como Salomón, como Pedro, como Pablo, pero que fueron muy importantes en el pueblo de Israel, porque Dios tuvo talentos para con ellos. Y estos 2 personajes son Bezalel y Aholiab. No muy comunes, pero Dios los menciona en la palabra. Y menciona la importancia de estas personas porque les dio talentos, porque les dio capacidades, porque les dio habilidades.
Los talentos los personaliza Dios para cada persona. Y por eso habla de Bezalel y Aholiab. Los había llamado. Y dice en Éxodo capítulo 31 versículo 3 que había puesto el Espíritu sobre ellos y les había dado talentos, dones, capacidades a cada uno de ellos. Los dones y talentos son intransferibles, como las claves de los productos financieros. Yo no le puedo dar se la puedo dar, pero corro el problema de la seguridad con el dinero, de estarle entregando mis claves a otras personas. Yo no puedo hacer con mis dones como hago con un CDT, endósemelo aquí por detrás y yo le entrego el don que yo tengo. O como quiso hacer el hermano de Jacob, Esaú, vendiendo su primogenitura. No puedo hacer eso con los dones. Yo no los puedo entregar, yo no los puedo donar, yo no los puedo transferir, porque como es mi hijo le voy a dar mi don. No, son irrevocables, dice Romanos 11:29. Eso pasa como los profesionales que no ejercen su profesión. Un odontólogo que se convirtió en director técnico, pero por el hecho de ejercer ese nuevo rol como director, el Ministerio de Educación no viene y le quita el cartón porque usted no ejerció la odontología, ¿sí? Eso no pasa. Y eso sucede espiritualmente. Los dones son irrevocables. Si Dios te dio un don, no te lo va a quitar así tú no lo uses. Importante, ¿no? Y a Bezalel y a Aholiab le había asignado dones específicos. Y para ello pues necesitaba formarlos, como dice Salmo 139:13. Los diseñó, los formó en el vientre de las madres. A cada uno les permitió crecer. Según los expertos, un embrión a 2 meses tiene 1.000.000 de células. Dice que Dios entretejió cada una de esas células. Dice que un feto a los 7 meses tiene miles de millones de células y a los 9 meses tiene billones de células. ¿Y quién lo hizo? Dios, para formarte a ti y para formarme a mí, y para darte dones a ti y para darme dones a mí. Qué importante es entender eso. Qué importante es tener conciencia del valor que tienen los dones, talentos, capacidades que Dios nos ha asignado a nuestra vida. Amén. Y no solamente hay talentos naturales. La escritura en 1 Corintios 12:11 nos dice que también el Espíritu repartió a cada uno conforme a su perfecta voluntad dones espirituales. Somos hechos de carne y tenemos habilidades, capacidades, talentos, pero somos espirituales y tenemos dones espirituales que Dios ha preparado de antemano para ti y para mí. Amén. Y entonces Bezalel y Aholiab fueron competentes, como dice Pablo en 2 Corintios 3:5, no porque hayan ido a la Universidad de Bellas Artes, no, es porque Dios puso en ellos talentos, habilidades, capacidades, dones. Amén.
Y eso sucede con nosotros, exactamente igual. Ahora, no solamente Dios planeó, ideó, personalizó los dones, talentos, capacidades, sino que además los hizo con un propósito. Dios sabía de antemano qué iba a hacer con Bezalel y Aholiab. Eso lo dice Jeremías 29:11. Dios sabe de antemano y sabe los planes que tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y por lo tanto da dones, da talentos para que cumplamos con un propósito en esta tierra. Y para que cumplamos el propósito nos da roles. ¿Sabes? En la Nueva Traducción Viviente, en Éxodo 31:4 dice que ellos eran artesanos. Y no cualquier tipo de artesanos, eran maestros en la artesanía y que tenían experiencia, no eran neófitos, no eran principiantes. Eran personas que realmente cada día trabajaban para aprender más las técnicas, las metodologías, las formas de hacer más bellas las cosas. Y por eso Dios los había llamado. Y por eso Dios había puesto sobre ellos capacidades, habilidades y dones. Amén. Así como los ha puesto sobre ti y los ha puesto sobre mí. Amén. Y no solamente propósitos con roles definidos, sino con funciones específicas. En Éxodo 31, versículos 4 y 5 nos dice qué funciones cumplieron. Inventar diseños con todos los materiales que ellos sabían y podían manejar. Trabajar el oro, la plata, el bronce. No solamente trabajarlos, sino cortarlos y diseñarlos y grabarlos con piedras preciosas. Hemos visto las joyas, ¿no? Los diamantes, cómo se ven en las joyerías, de unas formas especiales, rectangulares, bien cortadas, con unos diseños. Ellos eran expertos en eso. Trabajar con la madera, trabajar con telas, y dice, y hacer toda clase de obras artísticas. Y Dios da dones y talentos a cada uno para que cumplamos un propósito y muchos propósitos aquí en la tierra, haciendo funciones, roles y produciendo resultados. Ellos en Éxodo 31, versículos 6 al 11 dice que hicieron. Edificaron el tabernáculo. El tabernáculo no era pequeño, era grande. Se necesitaban muchos materiales para poder diseñar y construir y edificar el tabernáculo. Fabricaron el arca. El arca tampoco era algo pequeño, tenía unos diseños especiales. Construyeron el propiciatorio, diseñaron y elaboraron todos los utensilios que se necesitaban dentro del tabernáculo. Lo que había sobre la mesa, el candelero, lo diseñaron y lo elaboraron. Elaboraron el altar de sacrificios, la fuente. Diseñaron y elaboraron los vestidos que se necesitaban para todo el sacerdocio y prepararon el aceite de la unción. Muchas cosas, y todos los cumplieron. Pero ¿sabes? El propósito a través de los dones y las herramientas que Dios nos entrega solamente se pueden cumplir si estamos unidos a Él. Juan 15:5 dice, separados de mí. Es decir, que si estamos unidos a Él en comunión, buscándole, obedeciéndole, sirviéndole, Él va a hacer que tus dones y mis dones se potencialicen, se eleven, cada día cobren mayor importancia, traigan mayores beneficios, traigan mayores resultados, cumplamos el propósito que Dios ha establecido sobre ti
y sobre mí en esta tierra durante el 2024 y sobre toda nuestra existencia. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Unidos a Él, Él va a hacer que nuestros talentos traigan bendición. Y son importantes los dones y los talentos, no porque Dios los haya entregado, no porque Dios los haya personalizado solamente, sino también porque trajo muchos. ¿Podemos imaginar cuántas profesiones existen en el mundo? Médicos, contadores, ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros de sistemas, ingenieros industriales, una gran variedad de profesiones que hay en el mundo entero. Es más, en Colombia no existen profesiones en las cuales se formen las personas en algunas y tienen que salir del país para buscar universidades a nivel mundial para poderse formar como los actuarios. ¿Y quiénes son esos señores? Los que a través de fórmulas matemáticas y estadística pueden determinar cuál es la vida, el promedio de vida de una persona, y muchas otras cosas más con seguros y muchas cosas otras más a través de las matemáticas y las estadísticas. Podemos imaginar cuán diversidad hay de dones para ti y para mí. Primera de Corintios 12:4 dice: hay diferentes clases de dones espirituales también. Para ti y para mí. En el mismo capítulo, versículos 8 al 10 dice: hay palabra de sabiduría, hay palabra de ciencia, hay don de fe, don de sanidades, don de milagros, don de profecía, don de discernimiento de espíritus, don de lenguas y don de interpretación de lenguas. Hay ministerios, hay servicios. No es que no quiero ser maestro. Dios tiene algo para ti. A veces quizás no sabemos qué tenemos. Preguntémosle al que nos hizo. Él sí sabe. Él nos lo va a revelar. Él nos lo va a mostrar. Él te va a decir qué hacer con ellos. Aunque a veces nos sintamos incapaces, que sintamos que no hay resultados, que no hemos hecho nada en la vida. ¿Cuántos nos hemos sentido así? Pero Dios tiene talentos, Dios tiene dones, Dios tiene cosas, herramientas con las cuales tú puedes lograr propósitos, metas, objetivos para este año y para toda tu vida. Dios ya lo tiene planeado, ya lo tiene pensado, ya lo tiene diseñado, ya personalizó. Dice: don XX para Edgar, don, talento, capacidad para Angélica, y así sucesivamente. Ya Él los pensó, ya sabe el propósito, ya sabes cuál es la función, cuál es el rol, cuál es el resultado que tienes que tener. Eso fue lo que hizo el señor que se fue de viaje. Venga para acá, tengo dones para ustedes. A uno le dio 5, al otro le dio 2, al otro le dio 1. ¿Qué quería él? Resultados. ¿Qué quería él? Que se pusieran a trabajar. ¿Qué quería él? Que hicieran funciones para que los talentos cumplieran su propósito. Los llamó directamente, usted y usted, los personalizó, a cada uno le entregó una cantidad determinada de talentos. Y eso es lo que hace Dios cuando desde antes de la fundación del mundo pensó en ti, pensó en mí. Amén. ¿Interesante o no? Amén. Amén, amén.
Son importantes los dones, ¿por qué? Porque Dios les otorgó valor. Uno cuando habla de un talento dice, eso debe ser, no sé. Uno no determina el valor, la cantidad, el precio que eso tenía. Un talento eran 5,000 monedas, podían ser de oro o de plata. Traigamos a valor presente, ¿cuánto podrían costar 5,000 monedas a un peso determinado? Porque el oro se vende por gramos, a lo que vale hoy. Y un solo talento podría costar en oro 4,638 millones de pesos. ¿Qué haces tú cuando recibas ese poquito de plata en tu cuenta? ¿Ah? El que recibió 2, 9,276 millones. El que recibió 5, 23,191 millones. Ya uno ya no lo alcanza ni siquiera a dimensionar. ¿Qué haría yo con toda esa plata? Dios le otorgó un valor al talento, la habilidad y la capacidad que te dio a ti y a mí. Pero ¿cómo así, pastor? Pues traduzca todo lo que tú has invertido en talentos, en capacidades. Tienes una casa, tienes un carro, tienes cosas, has viajado. Suma todo eso, ¿cuánto te da esos talentos y dones que Dios puso en tu vida? Y tradúzcalo en pesos. ¿Cuánto es? Mucha plata. ¿Cuánto vale hoy la universidad de una persona? Así, barato, 200 millones de pesos. Y si uno trabaja, como en el caso mío, paga, fueron 200 millones. ¿Con qué? Con las habilidades, con el talento, con la capacidad, con el conocimiento que Dios nos entregó. Es decir, que Dios puso valores sobre los dones, capacidades, talentos que Dios te entregó y me entregó a mí. Amén. Y son importantes los dones porque Dios les dio poder. Amén. Poder para bendecir. Poder para transformar situaciones. Poder para inspirar a otros. Poder para restaurar las vidas de aquellos que están mal. Poder para salvar personas que tanto necesitan de Jesús. Poder para fortalecer a aquellos que están desanimados. Poder para motivar. Poder para sanar. La misma escritura en Hechos nos dice que Pedro sanaba enfermos y la gente sacaba a los enfermos para que por lo menos la sombra de Pedro le llegase al cuerpo de los enfermos. No dice que la sombra sanaba a los enfermos, no. La gente preocupada que por lo menos no podía llegar a tocar a Pedro, decía por lo menos la sombra que le llegue a cada uno de ellos. Pero la escritura sí dice que todos los que llevaban eran sanos. Amén. ¿Y cuándo sucedió? Cuando vino los dones sobre él, cuando vino el poder sobre él, cuando vino la unción sobre él, se levantó, predicó y empezó a utilizar los dones. Amén. Deuteronomio 8:18 dice que a ti y a mí Dios nos dio poder. ¿Para qué? Para hacer riquezas. ¿Y cómo se hacen? A través de los dones y los talentos que Dios nos ha dado. A unos en gran cantidad, a otros en mediana cantidad, a otros en pequeña proporción, pero Dios nos da. Como al que le dio 1, como al que le dio 2 y como al que le dio 5. Amén. Y poder para producir riquezas. Imagínense, por ejemplo, si hacemos la conversión solo con las de plata, porque las de oro ya los valores son tan grandes que ya no los podemos como dimensionar. Pero miremoslo con lo de las proporciones en plata.
que es un precio menor el gramo. Entonces, al que le dio un talento le dieron, al que le dieron 2 talentos le dieron 94 millones de pesos. Y con el poder y la habilidad y la capacidad de cada uno, pudo convertir 94 en ¿cuántos? 188. Y el que recibió 5 talentos recibió 234 millones, tampoco despreciable, ¿no? Y con la capacidad, la habilidad que Dios les dio, lo convirtió en 468 millones. Bueno, ¿no? La importancia que tienen los dones para nuestra vida. Gracias, Dios, por los dones que tú nos has dado. Gracias. Gracias, entiendo, comprendo la importancia del valor que tienen los dones para mi vida, los talentos, las capacidades, las habilidades. Y después de haber visto esta parte de la importancia, ahora vamos a ver el uso. Y vamos a evaluar cómo hizo el Señor después de que volvió del viaje. Vengan para acá. Necesito que me den cuentas de lo que hicieron con esos talentos, ¿cierto? Y entonces empezó a llamarlos a cada uno. Al que le dio 5, venga, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo usaste esos talentos? ¿Y cuánto te produjeron en resultados esos talentos? Eso fue lo que hizo el Señor. Y hablando de la evaluación del uso de los talentos, tenemos que hablar de 3 cosas. 1, el uso responsable que hacemos de los talentos que Dios nos da. ¿Con qué responsabilidad estoy manejando, administrando y usando los talentos que Dios me ha dado? Ya hay niños a los cuales Dios les ha dado talentos. Hay jóvenes a los que Dios les ha dado talentos. Y hay adultos a los que Dios nos ha dado talentos. ¿Qué hemos hecho con ellos? ¿Cómo vamos a ayudarles a los niños a que en la voluntad de Dios puedan utilizar correctamente los dones, talentos, capacidades y habilidades? ¿Cómo nosotros los adultos en el tiempo que nos resta podemos hacer buen uso responsable de los talentos y capacidades que Dios nos ha dado? Y esto se basa en la buena administración. En el versículo 22 y 25 del capítulo 25 de Mateo, donde Dios los llama, entonces el que le había dado 2, ¿qué entregó? 4. Y al que le dieron 5, ¿cuántos entregó? 10. Una buena administración responsable de los dones y talentos que Dios había puesto en sus manos. Por lo tanto, se convierte en una obligación, se convierte en un deber y se convierte en un compromiso que tú y yo cada día velemos por el uso responsable de los dones y talentos que Dios ha puesto sobre nosotros. Amén. No como los hackers, las personas que tienen mucho conocimiento en temas de sistemas, pero ¿qué hacen con el conocimiento y la habilidad que tienen? Hacen mal uso de sus capacidades y sus dones, porque son muy hábiles. Poder hackear, poder destruir la seguridad de algo y entrar y hacer lo que hacen, pues es tener mucha capacidad y mucha habilidad y mucho conocimiento. Pero la responsabilidad del uso no es el adecuado. Lo mismo que hizo el que le dieron un talento. ¿Qué hizo? No guardó, no hizo nada, tenía temor,
no hizo uso responsable del talento que le entregaron y por lo tanto no cumplió el propósito. Aholiab y Bezalel hicieron todo conforme a lo que Dios les había ordenado. Hacer nosotros todo conforme a lo que nuestros jefes nos indiquen, usando correctamente y responsablemente los talentos y capacidades que Dios nos ha dado. La autoridad, el gobierno, nuestros padres, ¿para hacer qué? Con los dones y talentos, proyectos, planes, objetivos, metas, todo lo que tengamos, hacemos uso de las capacidades y herramientas que Dios nos ha entregado. Amén. No solamente el uso responsable, el uso diligente. Dice la escritura en Mateo que cuando el Señor le entregó al de 2 y al de 5, ¿qué hicieron? En la palabra de Dios para todos, una versión dice, fueron inmediatamente. Eso es hacer uso diligente. No, como él se va de viaje, pues démosle tiempo, por ahí la otra semana cuando sacamos un espacio. No, la escritura dice que fueron inmediatamente. Por lo tanto, cuando hacemos uso diligente de los dones, talentos, capacidades, pues vamos a traer resultados positivos. Amén. Proverbios 21:5, ¿qué dice? El hombre diligente, ¿qué? Trae riquezas, produce riquezas. Por lo tanto, los talentos llevados a la acción en el tiempo preciso traen éxito. Los talentos manejados de forma eficiente, con premura, traen riquezas. Y los dones que Dios ha dado a nuestras vidas, utilizados en el tiempo perfecto de Dios, traen bendición, alegría y paz. Amén. Y Bezalel y Aholiab hicieron en el tiempo estimado lo que Dios les había mandado. Y eso es lo que debemos hacer nosotros: uso responsable, uso diligente y el último, el uso sabio. El uso sabio de los dones y los talentos. Versículo 16 y 17 en Mateo 25 dice que negociaron y ganaron. Ganaron más de lo que habían recibido. Ya vimos la cuantificación de los valores en los que se multiplicó a través de los talentos que habían recibido. Santiago 3:13 dice que todo lo que hagamos lo hagamos sabiamente. Y por lo tanto usar los talentos de manera prudente es usarlos con sabiduría. Usar nuestras capacidades con conocimiento es usarlos de la mejor manera. Usar las habilidades con empatía y compasión van a traer bendición a las personas. Y usar los dones para tomar las mejores decisiones van a traer éxito a nuestra vida. Salomón, que cuando Dios le preguntó, venga, pídeme lo que quieras, ¿qué pidió? Sabiduría. Salomón no tuvo que llamar a un médico forense para que le resolviera el tema de las 2 mujeres que había muerto uno de los niños de ella. Venga, búsqueme el médico forense más reconocido que haya aquí en este momento, para que determine la hora, para que determine el peso de la persona, si fue aplastado o no fue aplastado, cómo lo mataron, en qué momento fue, a qué horas fue, para determinar qué pasó y poder decidir. ¡No! Dios le había dado sabiduría. Y con esa sabiduría que Dios le entregó, determinó con justicia la sentencia final de esa situación. Cuán importantes son los dones y talentos y capacidades que Dios nos ha dado, y la forma en que debemos usarlos responsablemente
diligentemente y sabiamente. Y entonces al final el Señor para ti, para mí, dirá lo mismo. Leámoslos todos en Mateo 25-21. Que esa palabra llegue a tu vida y el Señor diga de cada uno de nosotros: bien, buen siervo, fiel. En lo poco has sido fiel y en lo mucho te voy a bendecir durante este año 2024. Amén. Amén. Para los que me están viendo y que quizás no conocen a Jesús, yo hoy quiero hacer una oración y quiero que tú la repitas. Y si aquí hay alguien que de pronto no conoce al Señor Jesucristo, lo puede hacer también. Y decir: Señor Jesús, gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Hoy reconozco que he pecado, que he fallado y quiero que tú me perdones. Hoy acepto ese sacrificio de Cristo en la cruz y quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida para que nunca más sea borrado. Gracias porque hoy quiero seguirte para utilizar correctamente los dones, responsablemente, diligentemente y sabiamente, porque he entendido cuán importantes son para mi vida los talentos y dones que has puesto sobre mí. Gracias, Jesús. Amén. Y ahora para todos, tanto los que me están viendo como para los que estamos aquí presentes, vamos a pedir a Dios para que en este año 2024 el uso de esos talentos tan importantes que Dios ha puesto sobre nuestra vida sean de gran bendición. Amén. Pon tu mano sobre tu cabeza y una en el corazón, una mano en la cabeza y el otro en el corazón. Y dile al Señor, habla con el Señor y dile: gracias, porque he sido diseñado desde antes de la fundación del mundo. Tú pensaste en mí y me diste dones, capacidades, talentos. Gracias porque los personalizaste, me llamaste a mí directamente por nombre propio y me dijiste: te entrego estos dones cuando estabas formando mi cuerpo. Gracias porque tú les diste un propósito para mi vida y yo quiero cumplir esos propósitos en mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, esa que es buena, esa que es agradable y esa que es perfecta. La quiero hacer cumpliendo con responsabilidad, usando responsablemente, usando diligentemente y usando sabiamente los dones que tú has puesto sobre mi vida. Gracias por esos propósitos, gracias por el valor que le diste a esos talentos, gracias por el poder que le diste a esos talentos y enséñame a usarlos para poder sacar los resultados que tú esperas de mí. Quiero dejar mi vida en tus manos para que sea bendecida por ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.